El tema de las reuniones y votaciones gubernamentales me hace recordar una conversación que sostuve hace unos años en la fiesta celebrada durante una reunión de la Internacional Socialista. Me hallaba con Willy Brandt, Bruno Kreisky, uno de los jefes de gobierno de un país escandinavo, y Harold Wilson, que entonces no era primer ministro. Estábamos charlando sobre los procedimientos de gobierno cuando uno de ellos se volvió hacia mí y me preguntó: ¿cómo proceden ustedes en las reuniones del gabinete? Respondí: votamos. Quedaron todos horrorizados. ¿Ustedes votan en las reuniones de gabinete? Desde luego, contesté. ¿Y ustedes qué hacen? Brandt explicó. En Bonn, él presentaba una cuestión, se discutía, hacía él un resumen de la discusión y luego comunicaba su decisión. Kreisky hizo un gesto de asentimiento y añadió: cualquier ministro que se atreviese a decir que se oponía al resumen y decisión del jefe del gobierno tendría que irse a casa. Pero en Israel no es ni ha sido nunca así, ni siquiera en los tiempos de Ben Gurión. Siempre sosteníamos largas discusiones y cuando era necesario efectuábamos una verdadera votación. No creo haber estado nunca en minoría cuando era primer ministro. Pero desde que tenemos gobiernos de coalición y por tanto gabinetes muy nutridos, y la mayoría de los miembros de un gabinete israelí consideran que no están cumpliendo debidamente con su deber, sino piden la palabra en todas y cada una de las cuestiones que se plantean, los consejos de ministros duran a menudo horas enteras, aun cuando los temas debatidos podrían ser decididos en media hora. Nunca olvidaré el asombro que se pintó en los rostros de Brandt y Kreisky cuando les expliqué pacientemente todo esto. Pero volviendo a Ben Gurión, lo realmente misterioso en él durante la mayor parte de su vida política fue que, aun cuando en teoría estuviera totalmente equivocado, solía demostrar tener la razón en la práctica. Y, después de todo, esa es la diferencia entre un estadista y un político. Aunque jamás le perdoné las heridas que nos causó en el asunto Lavón, los insultos que amontonó sobre sus antiguos camaradas, ni el daño que produjo al movimiento laborista en los últimos 10 años de su vida. Sigo sintiendo lo mismo que sentía cuando le envié un cablegrama el día de su cumpleaños desde una de mis misiones en el extranjero. Querido Ben Gurión, le decía, hemos tenido muchas discusiones en el pasado y sin duda tendremos muchas más, pero prescindiendo de lo que el futuro pueda reservarnos, nadie podrá privarme de la sensación del enorme privilegio que he tenido por trabajar codo a codo durante decenas de años con el único hombre que más que ninguna otra persona fue responsable de la fundación del Estado judío. Lo creía entonces y sigo creyéndolo. En 1937 fui enviada de nuevo a los Estados Unidos, esta vez para recolectar fondos con destino a un proyecto de Histadrut que ejercía un tremendo atractivo sobre mí y que, como ventaja, fascinaba también a mis hijos. Se trataba de una campaña para crear una empresa naviera llamada Nachshon, nombre del primero de los hijos de Israel, en obedecer las órdenes de Moisés y saltar al Mar Rojo durante el éxodo de Egipto. Y me gustaba todo de ella. Era una idea de David Remes, surgida de la huelga general árabe. Los antiguos judíos de Palestina habían sido un pueblo marinero, naturalmente, pero el arte se había perdido en el curso de los 2000 años de exilio tierra adentro y estaba empezando a revivir en aquellos momentos. Entonces la huelga de los trabajadores portuarios de Jaffa en 1936 sirvió como señal de partida para un importante esfuerzo por parte del Yishuv por adiestrar gente, como le dije, a los públicos que me escuchaban a todo lo largo de los Estados Unidos, para trabajar en el mar, como durante tantos años los habíamos adiestrado para trabajar en la tierra. Esto significaba abrir un puerto propio, comprar buques, adiestrar marineros y, en términos generales, convertirnos de nuevo en una nación marítima. El día en que el puerto de Tel Aviv fue abierto a la navegación constituyó, en todo el sentido de la palabra, una fiesta nacional para los judíos de Palestina. Todavía me emociona recordar
cómo la multitud que aguardaba en la costa se apresuró a acudir en ayuda de los estibadores para descargar los sacos de cemento del buque yugoslavo que fue el primero en fondear en Tel Aviv. Todos sabíamos que un muelle de madera no era todavía realmente un puerto, no era. No era ciertamente Rotterdam o Hamburgo, pero era nuestro. Y nos sentíamos muy orgullosos de él y muy excitados. Más tarde fue sustituido por un muelle de hierro y todas las noches, si los ingleses no establecían un toque de queda en Tel Aviv, la ciudad entera acudía a ver cómo iban progresando las obras. Los poetas escribían poemas sobre el puerto, se componían canciones en su honor y lo más importante es que los barcos lo utilizaban realmente. En la idea del retorno de los judíos al mar había algo que siempre me había atraído y siempre que pude navegué a bordo de los buques judíos, el primero de los cuales fue el Tel Aviv, en cuya cubierta se elaboraron los detalles del Naxon, cuando Remes, Bert Katznelson y yo nos dirigimos a Suiza para participar en un congreso sionista. Había naturalmente escépticos que no podían comprender la importancia de que casi todo el tráfico marítimo de Palestina estuviese en manos no judías. Pero yo consideraba a Naxon como un paso hacia la independencia judía y durante algún tiempo comí, bebí, dormí y hablé de barcos y de pesca y realicé otra gira por los Estados Unidos con el fin de arbitrar fondos para el proyecto. Pero, en cierto sentido, eso fue solo un romántico interludio. A veces por las noches, cuando había terminado de preparar la comida del día siguiente y las composturas o cualquier otro trabajo que tenía que hacer en casa, y si no había ninguna reunión del Ba'at Hapoel y nadie necesitaba verme para nada, solía sentarme en mi baranda bajo la fresca brisa del mar y mirar y preguntarme qué sensación produciría tener una armada propia, una floreciente marina mercante y buques de línea que, enarbolando la estrella de David, llegasen hasta Europa, Asia y África. Era para mí una forma de relajación. Lo mismo que Ben Gurión se iba secretamente al cine y devoraba novelas policíacas, u otras personas coleccionaban sellos. Yo sabía continuamente que, para nosotros, el verdadero significado del mar era mucho más sombrío, pues los refugiados judíos de la Europa nazi solo podían llegar a Palestina por mar, siempre que los ingleses les dejaban entrar. Y en 1939, con una guerra mundial amenazando en el horizonte, estaba claro que el Ministerio de Colonias británico iba a ceder por completo a la presión árabe y detener virtualmente toda inmigración de judíos a Palestina. La Comisión Peel, que había visitado Palestina en 1936, había recomendado que el país fuese dividido en dos estados, un estado judío que ocupara un total de 2.000 millas cuadradas y un estado árabe que ocupara el resto del país, con excepción de un enclave internacional para Jerusalén y un pasillo desde él hasta la costa. El propuesto Estado judío no era mi idea de un hogar nacional viable para el pueblo judío. Era demasiado pequeño y demasiado abarrotado. Me parecía una propuesta grotesca y así lo dije, aunque la mayoría de mis colegas encabezados por Ben Gurión decidieron a regañadientes aceptarla al final. Algún día mi hijo me preguntará con qué derecho renuncié a la mayor parte del país y no sabré qué responderle, dijo en una de muchas reuniones del partido en el que fue discutida la propuesta Peel. No me hallaba completamente sola en mi partido, desde luego. Como ya he mencionado, Burl y otros pocos destacados miembros del movimiento laborista estaban de acuerdo conmigo. Pero estábamos equivocados y Ben Gurión, con su mayor sabiduría, aduciendo que cualquier estado era mejor que ninguno, tenía razón.